Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. ¿Tienes planes para mañana?, preguntó Hayden. Sí, voy a salir con Rose. Qué bonito, ¿puedo ir? No, la última vez estuviste todo el tiempo hablando como un fanático. Sí, es porque es una estrella de cine gigante. También es una de mis mejores amigas y una persona totalmente normal y real. No la molestaré, lo prometo. Shane negó con la cabeza. Me va a llevar de compras. No necesito un testigo de eso. Yo soy bastante raro con la ropa, así que no vengas conmigo. Está bien. Heidi volvió a prestar atención a la televisión después de un minuto de mirar y se rió. El tatuaje de la espalda de ese tipo es tan gracioso. Shane entornó los ojos hacia el blanco sin camisa al que le gritaba a otro blanco sin. Había dos niños, William y Andrew, que vivían en la casa de enfrente de Ilya. Casi todos los días los niños se paraban en la entrada de su casa y saludaban a Ilya cuando pasaba por allí de camino al estadio. A veces llevaban las camisetas que él les había regalado, a veces llevaban carteles hechos a mano. Ilya redujo la velocidad al acercarse a su casa y bajó la ventanilla. El niño llevaba su camiseta y Andrew un dedo de espuma de los Centauros de Ottawa. ¿Cuántos goles debo marcar esta noche?, preguntó Ilya. 3, dijo el niño. 8, dijo Andrew. Ilya se rió. Adivina qué, dijo Ilya en cuanto Shane aceptó su solicitud de FaceTime. Era la mañana siguiente temprano en Los Ángeles, casi la hora del almuerzo en Ottawa. Shane le dio una sonrisa y le contó sobre su encuentro con Rose. Sí, vi las fotos. ¿Ya llegaron a internet tan rápido? Dicen que han vuelto a estar juntos. Felicidades, me alegro mucho por ustedes. De todos modos, quiero contarte lo que ella me dijo. ¿Ella quiere que vuelvan? No, cállate. Ella dijo que tal vez deberíamos hacer como un plan de respaldo en caso de que nuestro secreto salga a la luz. ¿Plan de respaldo?, repitió Ilia. ¿Qué sería eso? Ni idea, pero creo que deberíamos estar atentos, porque si se descubre, vamos a estar perdidos, ¿no? Ilia frunció el ceño. Sí, tal vez. Sé que somos cuidadosos, pero alguien podría notar mis ojos de corazón. ¿Tus qué? Ojos de corazón. Heidi dicen que te miro con ojos de corazón. Shane se retorció contra las sábanas cuando dijo eso. En el campamento te estaba mirando y me dijo eso. El propio corazón de Shane empezó a volverse un poco loco. Deberías ver a un médico por eso. Ilya sonrió y negó con la cabeza. Es solo estar enamorado, creo. Shane se cubrió la cara con una almohada. No podía mirar a Ilya en ese momento. Tampoco podía dejar que Ilya lo viera. Vuelve, dijo Ilya, riendo. Shane tiró la almohada a un lado. Te extraño tanto, me despierto solo todos los días y es muy triste. Lo sé, 4 días más. Ni siquiera vamos a tener tiempo de vernos antes de nuestro partido, ¿verdad? Probablemente no. Dios, eso va a ser brutal. Tal vez te bese durante un enfrentamiento. Estoy seguro de que eso sería algo que no podemos enfrentar. Shane lo miró. Ahora tengo solamente mis gafas. Y le sonrió y se levantó. Entonces vamos a mi dormitorio. Al día siguiente, Ile se inclinó sobre el círculo del cara a cara en Montreal y sonrió al hombre que tenía enfrente. Hola. Los labios de Shane se torcieron. Hola. Habían hecho este baile muchas veces, pero esta vez era la más difícil. Ile no había visto a su novio en 3 semanas y ahora estaba a centímetros de él, con una belleza de infarto y completamente prohibida. ¿Tienes planes para después del partido?, preguntó Ilia. La sonrisa de Shane creció. Estoy libre. Ilia esperaba que sus propios ojos mostraran la promesa que intentaba transmitir en silencio. La forma en que Shane se lamió el labio sugería que el mensaje había sido recibido. El disco cayó y le ganó el cara a cara y el juego comenzó. Durante su cuarto turno juntos, Ilia luchaba con Shane por el disco contra las tablas. Shane luchaba contra el peso de Ilia mientras chocaban los palos.
Tienes más trucos que enseñarme, dijo Shane. Si estaba tratando de distraer a Ilia, funcionó. Shane no solía ser el que intentaba molestar a Ilia con mensajes secretos sobre el hielo. La sorpresa hizo que Ilia se aflojara lo suficiente para que Shane se alejara, patinando con el disco. Ilia sonrió para sí mismo mientras lo perseguía. La siguiente vez que Ilia fue presionado contra él, más tarde en el primer periodo, Ilia respondió a Shane: «No creo que necesite trucos». No habían podido verse antes del partido. Los centauros habían volado a Montreal por la tarde, después de practicar en Ottawa, y él y Shane habían estado ocupados preparándose para el partido. El equipo de Ilia volaba de vuelta a Ottawa directamente después del partido, pero él no volará con ellos. Se había puesto nervioso cuando le había contado al entrenador su historia inventada de que tenía que reunirse con Shane para hablar de su caridad mañana. Nunca había faltado un vuelo del equipo en todos los años que habían pasado escondidas, y le preocupaba que ahora le pareciera extraño. Pero su entrenador ni siquiera había parpadeado. «De todos modos, mañana es un día libre», había dicho fácilmente. «Disfruta de Montreal». Ella quería a su nuevo entrenador. «¿Hollander te está dando problemas?», preguntó Evan, el mejor defensa de Ottawa, cuando Ilia volvió al banquillo. Los labios de Ilia se curvaron. «Siempre». En el segundo periodo el marcador era de 2-1 para Montreal, lo que no estaba mal, teniendo en cuenta. Habían hecho paradas creíbles para mantener a Ottawa en el juego. 3 minutos después en el juego, Ilia marcó un gol, empatando el partido. Saludó al público de Montreal mientras le gritaban cosas feas. «Deja de ser un tonto», refunfuñó Shane mientras patinaba a su lado. Ilia le sopló un beso. «Deja de hacer eso», dijo una voz ronca junto a Ilia. Se giró para encontrar a uno de los árbitros que lo miraba con el ceño fruncido. «Te daré una sanción por conducta antideportiva si sigues así». Ilia puso los ojos en blanco mientras patinaba hacia su banco. Si el árbitro supiera las ganas que tenía Ilia de besar a Shane. Disfrutó de una breve fantasía mientras estaba sentado en el banquillo, en la que se veía presionando a Shane contra el cristal después de marcar un gol y besándolo. Eso haría callar a toda esta gente. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.